Continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Recordamos la oferta interesante que tiene Óptica ISA para los amigos televidentes de este programa Agenda Libre. Ya lo saben, Óptica ISA tiene su oferta atractiva, les regala un bono por valor de 3,000 pesos para que puedan pues adquirir sus espejuelos nuevos en Óptica ISA. Ya lo saben, bono de regalo de 3,000 pesos para consumir en lentes recetados completos, válidos hasta el 30 de septiembre. Ya lo saben, llamen este número que está en pantalla, 809-877-3111. Llame a Óptica ISA, solicite su bono de regalo por valor de 3,000 pesos y va a disfrutar de esta importante promoción de Agenda Libre con Charlie Carvajal, Abinader Fortunato y Óptica ISA, unidos por tu visión. Bien, continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública de la República Dominicana. Doctor, ya usted presentó el escenario muy preocupante, ¿no? Con los casos del dengue, las posibilidades de que esto se dispare. En el hipotético caso de que usted en este momento ser ministro de Salud Pública, o por lo menos, ¿qué recomendación usted le hace en estos momentos a las actuales autoridades para frenar el avance del dengue? Bueno, siguiendo la conversación que teníamos, hay medidas que son de salud pública. Perfecto. Que son intervenciones que hacen las direcciones provinciales y las direcciones de área en combinación con otras instituciones que tienen que ver con los controles ambientales y de recogida de desechos que son parte de del ambiente de facilitación para la multiplicación del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. Entonces, hay que empezar a eliminar los cacharros, en promover que las familias limpien su entorno, sus patios, que le pongan cloro y tapa al agua que consumen en los hogares, que se haga la fumigación adecuada de viviendas y lugares de basura que hayan, que permitan esta multiplicación. Educar y llevar educación ciudadana. Los medios están para dar soporte precisamente a esa educación que hay que hacer para que la gente siga esos lineamientos de comportamiento ante esta situación. En la parte clínica, cuando aparezcan manifestaciones como la fiebre, en un contexto de multiplicación descomunal como se está dando ahora del dengue, hay que acudir inmediatamente al médico. Síntomas del dengue, doctor. La fiebre es uno de los síntomas capitales. Hay un rash que se presenta, dolor de cabeza y decaimiento del niño y deshidratación. Fiebre, deshidratación. ¿Crash? ¿Qué es crash? Rash es un sarpullido, pero fino, que aparece en enrojecimiento. Erupciones. Sí. Doctor, quiero que usted me pueda confirmar si tiene la información, que la hemos manejado desde hace varios meses, incluso por el propio colegio médico. Se trata de que se ha advertido que una de las situaciones que ha provocado este brote ha sido el tema del manejo, porque se han desmantelado los equipos de trabajo, la gente que se especializó en eso, que es un equipo de Estado, porque el gobierno, los gobiernos, el Estado invierte en esos profesionales, incluso con el monitoreo de los organismos internacionales, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud también. Entonces, que Salud Pública llegó y desmanteló las actuales autoridades del Ministerio de Salud, desde que se instalaron, casi cancelaron a todo el personal preparado. ¿Qué de información usted tiene de eso? No, eso lo habíamos denunciado desde el principio, porque eso fue un chapeo lo que se hizo en Salud Pública. Ahí se despidió gente que tenía 20, 25, hasta 28 años, hay un caso. Técnicos que le costó al Estado Dominicano su formación. Y además en las direcciones provinciales habían técnicos que tenían muchos años
con manejo, que tenían con conocimiento. un expertise, claro, porque tienen toda la experiencia en el manejo de estos casos y otros. Hoy el propio gobierno celebra lo que pasó aquí con el COVID-19. El manejo que se ha hecho, la recuperación que se ha hecho, se debió a esos técnicos, en principio. Porque cuando yo salí, quedamos con 86.000 casos. Apenas habían. Estamos en cerca de 670.000 casos ahora. Piense usted la diferencia, y nosotros no teníamos vacuna. Entonces, la salida del recurso humano en salud es vital. Entonces, se hizo ese desmantelamiento y le voy a poner dos indicadores a los que ponerle caso. Tenemos un incremento de 94% este año en la leptospirosis, en las muertes en la leptospirosis. Eso es grave, Tenemos doctor. un incremento de 132% en la toferina. Tenemos un incremento de 109% en la difteria, que son por vacunas prevenibles. Seguimos con el incremento del tétanos, que el año pasado subió un 49%. El tétano no se le pone una vacuna preventiva. La antitetánica. Exacto. Entonces, ¿por qué están fallando eso? Se ha caído la cadena. Con los programas. ¿Qué pasó con el 911 y la pérdida de aquella credibilidad, esa eficiencia que había? Porque se votó a todo el mundo, la mayoría de la gente. Y el manejo de los técnicos que tenía el expertise para eso falló. ¿Qué ha pasado con alto costo? Que también el grito es permanente en ese sentido. Doctor, pero por eso entonces fue, y ahí lo entiendo, que no se ponga guapo la gente. Agricultura despidió a la mayoría de los técnicos especializados y nos llegó de una vez la fiebre porcina. Exacto. Porque las medidas preventivas, así como se hace en salud humana, también tienen que ver en la parte agrícola y ganadera. Sí, Entonces tiene que haber esas medidas preventivas que llevan a cabo los técnicos. Si usted lo vota y trae a cualquiera que no tenga el expertise, lógicamente que se crean las condiciones para eso, porque esos técnicos son los que llevan a cabo esa labor en el terreno. En el caso de salud pública, ¿se podría revertir esa situación ahora sobre la propia situación que se ha presentado ahora? Siempre es posible. Lo que tienen que buscar los técnicos y ponerlo al frente, que sepan qué hacer en esos casos para llevar a cabo esas campañas en terreno para hacer la prevención, levantar las campañas de educación pública de cómo prevenir y orientar en los hospitales, capacitar en los hospitales para el manejo, sobre todo de los niños, que son muy lábiles, para el manejo clínico de los casos y evitar la mortalidad que estamos mirando. Doctor. Estamos en un crecimiento. Doctor, una pregunta que creo que es de vital importancia. Se dice que hay muchos niños enfermos de dengue. ¿Cuáles son las edades de mayor riesgo? Y otra pregunta en torno a esta misma. ¿Es cierto que la cepa prevaleciente en nuestro país del dengue es una de las más peligrosas en estos momentos? Las afecciones van mayormente entre 5 y 15 años. Ok. Ahí es que está nivel de gravedad. Los grupos etarios donde más se presentan y que están siendo reportados como donde más incidencia se está teniendo. Aquí tenemos unas 4 variables del dengue están circulando, de 1, de 2, de 3, etcétera. En este momento, la 3 es una de las que está circulando más, pero habitualmente hay combinaciones que se dan, que simultáneamente están circulando. La diferencia entre el dengue clásico y dengue hemorrágico. En el dengue hemorrágico... ¿Y cuál es el que está afectando ahora? Es el clásico. El clásico, ok. Estamos en un dengue clásico. Dentro de todo eso puede que aparezca alguno hemorrágico, casos que se presenten, que se caracteriza precisamente porque aparecen hemorragias en los niños. Y es más grave. Es mucho más grave, claro. A pesar, doctor, de todo el cuadro que hemos estado y que es preocupante realmente, el doctor Daniel Rivera, el actual ministro de Salud, es una persona bastante receptiva, o sea, es una persona que ha manifestado siempre
que el gobierno ha estado muy preocupado por toda la situación que está pasando, no solo en el caso del dengue ahora. ¿Qué le recomendaría un exministro también a un amigo que lógicamente sé que hay de alguna manera alguna comunicación? De alguna manera, porque son médicos los dos, aunque son de gobiernos distintos, pero ¿qué le recomendaría a usted al Ministerio de Salud? No al ministro, al Ministerio de Salud. Sí, bueno, cuando yo hablo de estos temas no hablo a título personal ni del doctor Daniel Rivera, a quien considero un amigo. Estoy hablando ya de las políticas públicas. Sí. Y sus resultados. Ahora acaba, y es un ejemplo del que me he quejado, se está promocionando el plan decenal del Ministerio de Salud Pública, el PLANDES, la política a 10 años, la planificación a 10 años. Yo no he podido... Se conoce muy poco de eso. No, es que lo han presentado en la Asociación de Industrias, en la IRD, pero yo pregunto, ¿y por qué no se ha subido el plan estratégico al portal del ministerio? Para que todos los técnicos, todo el sector salud tenga acceso al documento, lo estudie, lo analice y haga la propuesta, porque cuando se hace un plan de esta naturaleza, hay un periodo de críticas, evaluaciones, análisis para recabar información, ajustes del plan para que se acomode a la visión y las críticas que se entiendan pertinentes. Eso es lo que se hace. Bueno, eso no ha pasado. Entonces aquí viene el cuestionamiento a la transparencia con que se está haciendo. Hay que hacer público, hay que poner a mano de todo el ciudadano, porque eso va para todos. Además son políticas de Estado. Así exactamente. Entonces yo creo que un Ministerio de Salud pues tiene que ser transparente en este sentido. Y abierto. Y tiene necesariamente que hacer una comunicación de los casos y poner más recursos en salud, porque eso no está pasando. La queja de desabastecimiento de los hospitales siguen, las quejas de los temas de medicamentos siguen, los medicamentos han subido enormemente, eso lo sienten todos los ciudadanos, y si en la parte pública, en las boticas populares, en los hospitales, no están adecuadamente aviados de los medicamentos, pues lógicamente la gente tiene que coger una receta e irse a comprar fuera. Hay que integrar a la población a esa respuesta, pero hay que poner en las manos de los médicos, de las enfermeras, los insumos necesarios. Hace poco se anuncia una huelga en Moscoso Puello que se concilió y se pudo parar, pero ya antes había pasado en el Gautier, de manera que yo creo que hay que ser un poco más diligentes en ese sentido. En un minuto, doctor, en un minuto, usted que fue ministro de Salud, ¿por qué el gobierno a casi 4 años, con una situación de salud tan precaria en la República Dominicana, no ha terminado la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar, que tanta falta le hace a esos barrios, a la capital completa, y que tiene la mayoría de sus equipos están ahí y los hospitales están prácticamente terminados? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la información que usted tiene? Bueno, esa es una buena pregunta. Incluso tienen un director, el profesor José Joaquín Puello. Pero de una parte. Y eso estaba prácticamente listo y no ha despegado en 3 años. Bueno. Pero lo mismo pasa con una cantidad de hospitales que quedaron a medio talle en el gobierno pasado y no se ha terminado. No se han terminado. Lo mismo, las críticas que se hacían a que la política del 4% estaba en la construcción de aulas como se estaba haciendo y de escuelas. Bueno, pero están alquilando furgones ahora, de manera que la crítica que se hacía era politiquera, porque no es posible que si no habían, y ahora hay 300.000 alumnos fuera de las aulas, faltó concluirlas y no han concluido esas aulas. Vamos a alquilar contenedores para dar clases. Entonces fíjese usted la diferencia entre una publicidad, una nube publicitaria y propagandística que se tiene, este gobierno es bueno en eso, y el choque con la realidad que día a día vive la gente y que las propias políticas lo dicen. Si no se construyen las aulas, entonces vamos a usar contenedores. Bueno, doctor. Hay un tema con el desarrollo
y defensa de las políticas públicas. La propaganda no resuelve. Se quiere confundir a la población llevando una percepción equivocada de lo que realmente pasa. Por eso las bombitas que ustedes ven que le van explotando al Doctor gobierno. Sánchez Cárdenas, gracias por su presencia, gracias por aceptar la invitación. El doctor es muy duro, Charlie. Tendremos que invitarlo de nuevo varias veces. Nos faltaron temas de política. Es un muy buen expositor. Gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre en esta a sus edición órdenes. de Agenda Libre. Abinер Fortunato, ya nos Gracias, vamos. hermano, gracias. Ya no hay tiempo gracias. para más. De esta forma. Irse a dormir para la casa. Así es, nosotros. llegamos al final de esta edición de lujo de su programa Agenda Libre. Hasta mañana.